Moncloa vuelve una vez más a poner contra las cuerdas a la democracia y la libertad informativa. Lo hace en esta ocasión con un golpe directo al corazón de la pluralidad mediática en España, con el control de Radio Televisión Española. Un control que ya existía, pero que se convierte mayor. El Gobierno aprobó en el día de ayer, en Consejo de Ministros, un Real Decreto por el que se modifican las mayorías parlamentarias necesarias para renovar el Consejo de Administración del ente público. Hasta ahora, el modo de proceder era bien distinto. Se exigía una mayoría de 2/3 del Congreso de los Diputados. Una mayoría que garantizaba, al menos en la teoría, que las dos grandes fuerzas políticas, la del Gobierno y la de la oposición, tuvieran que ponerse de acuerdo y así representar el equilibrio para una gestión de un medio que se define además a sí mismo como independiente del Ejecutivo. Todo esto es historia desde hace tiempo, porque ahora la operación es otra. Si en la primera votación no se alcanza esa mayoría cualificada, basta con obtener una mayoría absoluta en la segunda vuelta. Echen cuentas, unos 176 votos, casualmente la cifra que el Partido Socialista y sus socios de investidura suman en la Cámara Baja. En otras palabras, se elimina la necesidad de consenso y con ello se facilita el camino para que el Ejecutivo de Sánchez controle sin ningún obstáculo o piedra en el camino el órgano que dirige Radio Televisión Española. Moncloa argumenta con su justificación estrella la de terminar con el bloqueo. Un bloqueo provocado por esa falta de acuerdo, pero que nos lleva a la eterna pregunta de si el fin justifica los medios. El bloqueo institucional es un hecho. Llevaba meses sin renovar su Consejo de Administración, pero se convierte en la excusa perfecta para imponer una reforma que avanza en unos planes oscuros que tapan y dejan atrás lo que se busca solucionar. En fin, que el control de Radio Televisión Española es uno de los objetivos más preciados de todo aquel que llega al sillón presidencial. La capacidad de controlar la narrativa mediática, ese relato, e influir en los contenidos mediáticos para influir así en la opinión pública. En cuestiones clave o polémicas para el Gobierno se puede inclinar así la balanza del pensamiento ciudadano. Un decreto que supone un paso hacia adelante en el control de Sánchez y un paso hacia atrás en la pluralidad mediática. Un retroceso que contraviene además la normativa europea sobre medios de comunicación, ya que hay criterios para que exista la garantía de que los medios públicos sean independientes y no se conviertan en una herramienta al servicio del partido de gobierno de turno. Radio Televisión Española ya está bajo el paraguas y el control de la SEPI, sociedad estatal que es dependiente del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, quien maneja los hilos ahora es el Ministerio para la Transformación Digital que capitanea Óscar López, un hombre de confianza para Pedro Sánchez que ya fue jefe del gabinete del mismo. Él es quien consigue un Consejo de Administración favorable para lograr una Radio Televisión Española favorable a los intereses del Gobierno. Resulta irónico, por decirlo de forma sutil y muy suave, que el PSOE, el mismo partido que acusaba al Gobierno de Mariano Rajoy de dar un golpe institucional cuando intentó una reforma mucho más tímida, sea ahora quien imponga este cambio sin pestañear. Lo que anteayer era un ataque a la independencia de la televisión pública, hoy es para ellos una medida necesaria. Eso sí, los trabajadores del ente público no parecen estar del todo convencidos. El Consejo de Informativos, ese órgano que representa a los periodistas y los redactores de la cooperación, ha rechazado el decreto y ha pedido que se mantenga el concurso de méritos para elegir a los consejeros. Sus voces, como tantas otras, quedarán ahogadas bajo el peso de una mayoría absoluta, la del bloque Frankenstein, que permite a Sánchez controlar sin oposición lo que debería ser una herramienta al servicio de todos los ciudadanos y no del Ejecutivo. Una maniobra con la que Sánchez se asegura el control de la televisión y con la que envía de nuevo el mismo mensaje, que en su modelo de democracia, la pluralidad y la libertad es del todo negociable. La independencia de los medios es ya un bien escaso, una independencia que resulta pilar fundamental en una democracia sana. Al menos Pedro Sánchez ya tiene un nuevo ministro en Radio Televisión Española. Buenos días, empezamos dando caña. Hoy es miércoles, día 23 de octubre, recordando que en el santoral del día de hoy celebramos San Juan de Capistrano. Muchísimos asuntos encima de la mesa porque ya saben que todos los miércoles, la mayoría de ellos, toca sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, aunque el pleno de hoy, a pesar de que ha sido bastante monográfico por la corrupción que hay en torno a la trama del Partido Socialista y el caso de Begoña Gómez, no ha contado con la presencia del presidente del Gobierno ni tampoco de muchos ministros, sobre todo 24 horas después
de que una pata del gobierno, la del Partido Socialista, se volviera a llevar un nuevo batacazo parlamentario porque los de Sumar se abstuvieron y permitieron así que se tome en consideración una proposición de ley del Partido Popular. Hablaremos de ello, hablaremos de inmigración ilegal, también de ese decreto de Radio Televisión Española y de muchos más asuntos a lo largo de las próximas 2 horas, así que quédense con nosotros en esta mañana que va a ser muy interesante y como siempre comenzamos saludando a don Julio Eriza. Muy buenos días. Hombre, muchísimas gracias. ¿Qué tal estás? Como casi siempre, por lo menos. Yo feliz porque además hay temas hoy, parece muy interesante el programa, tal como veo la mesa, por quien está formada además. O sea que ahora estoy muy interesado en este programa. Casi me iría a verlo desde fuera. Yo estoy muy interesada en tu canal de Telegram, que es tan interesante como en el canal de Telegram hay muchas cosas, pero hay una que me ha parecido interesantísima, que es que la Asociación Mayoritaria de la Guardia Civil denuncia a su exdirector Leonardo Marcos por dar chivatazos a la trama de Koldo. Claro, ahora hay una señora, ¿no?, que ya había sido directora de la Guardia Civil y ha vuelto a ser nombrada directora por Marlaska. Entonces yo me preguntaría, ¿esa directora pudo recibir a Koldo alguna vez también por allí o no? ¿Koldo andaba por Guzmán el Bueno de vez en cuando o no? Yo creo que Koldo recibía a la directora de la Guardia Civil. José Manuel García Margallo, muy buenos días. Yo creo que ese es un tema francamente interesante, la verdad. Luego recordar que Steve Bannon sale ya de la cárcel. Fijaros cómo es la cárcel, ¿no? Steve Bannon, un personaje tan imponente, tan importante, tan sugerente, con todos sus medios y con Breitbart y con sus presencias constantes en los medios americanos, digamos, su amistad y su consejo constante a Donald Trump, pues se fue a la cárcel por no querer ir al Congreso a declarar sobre aquella famosa comisión del 6 de enero, ¿no? El 6 January. Bueno, pues Bannon sale de la cárcel, se ha pasado en una cárcel norteamericana y las cárceles norteamericanas, yo no las conozco, pero he visto alguna película, no parecen el lugar idóneo para pasar el verano. Bueno, pues sale el 29 de octubre, justo unos pocos días antes de las elecciones norteamericanas. Parece un asunto que, por lo menos recordar que allí hay un tío que es uno de los principales iconos del conservadurismo americano que se ha pasado en la cárcel 3 meses. De ello hablaremos en plano internacional y nos lo contará Sandro Meco. Saludamos rápidamente He recordado solo una cosa, que os puse ayer en el Telegram el enlace con las monjitas, las carmelitas descalzas de Úbeda. Os puse el enlace y os recomendé que, pues que las apoyéis y las ayudéis y además disfrutéis de los dulces que venden en esa página web. Así que si para los que no me pudieron escuchar ayer, animarles de nuevo hoy a que además ellas pues están rezando por todos nosotros, que es lo más importante que se puede hacer por alguien. Desde luego que sí. Te invito a que vuelvas a compartir ese enlace y así la venga, gente no se tiene que ir tan arriba y no tarda mucho tiempo en localizarlo. Saludamos rápidamente al resto de invitados que nos acompañan esta mañana. Ignacio de Oces, muy buenos días. Buenos días, Alba. Buenos días también a Margallo, que ya le he presentado anteriormente, y también a Arturo Moreno. Un placer volver a tenerte aquí. Gracias. Pero antes de ir con los diferentes asuntos del día, vamos con otro tema que es muy importante, sobre todo pues en esta época, y para ello saludamos al primer invitado del día de hoy. Él es Pedro Agudo, fue comisario del Cuerpo Superior de la Policía y también comisario en excedencia. Comisario en excedencia. No, lo digo, pues podemos tener un problema. A ver. Y también coordinador nacional de ciberinteligencia y ciberseguridad, aunque ahora ha pedido la excedencia, como bien señalaba Julio. Es responsable, si no me equivoco, de un grupo de seguridad, responsable de seguridad de un grupo de empresas. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, además, durante estos días está muy de actualidad porque se están celebrando esas jornadas del juicio contra los 5 adultos acusados de ese crimen de Coruña por el asesinato de Samuel Luiz. Él fue uno de los investigadores, aunque vamos a centrarnos en materia de ciberinteligencia y ciberseguridad. Me gustaría preguntarle cuál considera que son actualmente los mayores desafíos a los que nos enfrentamos en esta materia, porque es una de las prioridades crecientes en este mundo moderno. Sabiendo que, bueno, primero disculparme por la voz de Luis Enrique, del entrenador, pues es la voz que tengo entre conferencias y demás y clases. Y gritando los goles de... Y gritando, no, ni mucho menos, ni mucho menos. Que el tiempo tampoco acompaña. Ya sabes que soy deportivista y no grito. Bueno, yo creo que debemos de configurarlo en 3 pilares. El primer pilar serían las denominadas amenazas ciber. Las amenazas ciber son las que ya conocéis,
desde el phishing al stalking podríamos hablar de 37 amenazas en concreto. El segundo punto del pilar de la amenaza a día de hoy es lo que se conoce como APTs, amenazas persistentes avanzadas. Aquí hablamos ya de otra cosa mucho más seria y más estructurada. Y el tercer pilar en estos momentos es lo que conocéis también muy bien vosotros, como es la contrainformación, desinformación y fake news. Esos son los tres elementos claves en estos momentos que ejercen un desafío global. 37 amenazas que supongo que también suponen un desafío para las propias fuerzas de seguridad, ¿no? Efectivamente, tenemos una carga muy importante. Se está hablando de que cada 5 acciones, cada 5 delitos, uno es ciber, y yo tengo la sensación de que estamos hablando casi de 3. Recuerdo en el mando que tuve en Coruña de jefe de policía judicial cómo intenté cambiar eso, porque la mayoría de las entradas delictivas eran a través de la red. Yo creo que el desafío que se propone es intentar investigar todo lo que se pueda, pero con el análisis cuantitativo del número de denuncias esto no resulta fácil. ¿Cómo ve el papel de la inteligencia artificial? ¿Una amenaza, una oportunidad o un riesgo? Bueno, para mí ha sido siempre una ventaja. Puedo contaros que el primer asunto que utilizamos inteligencia artificial, yo dirigí la investigación, lo has citado, es el caso Samuel. Después hemos tenido un incidente muy grave en Almendralejo, si recordáis, con unas niñas duplicadas, con un cuerpo de las niñas, la cara de las niñas de la ciudad. Y todo esto fue hecho por menores en concreto, con una aplicación que cuesta 10 euros. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial, si se establecen los límites adecuados, es muy beneficiosa y en las investigaciones puede resultar muy satisfactoria. Sobre todo porque cuando hablamos de los menores aquí nos enfrentamos a otro problema, porque el ciberespacio en sí no conoce de fronteras y tienen una ventana abierta pues hasta el lugar más oscuro que puedan llegar, ¿no? Efectivamente, esa es una de las claves que has dicho muy correctamente, no solamente además que ese espacio es totalmente digital, libre, y de que hoy los menores pues no son como lo que se denomina ahora our generation, nuestra generación, sino que vienen como cibernativos, dominan perfectamente las redes, son capaces de con una aplicación meterse incluso en dark web o en deep web, y esto pues puede generar muchos problemas a lo que se conoce como control parental. Aquí supongo que tiene un papel muy importante no solo los padres, sino también esa educación y concienciación de los peligros a los que pueden enfrentarse en Internet. Absolutamente. Realmente la formación en este tipo de tecnologías y luego el Consejo Permanente de Profesores, padres y educadores en relación a los límites que debemos de tener son claves. La policía, de hecho, hace charlas frecuentemente precisamente para concienciar a través de la Unidad Central de Participación Ciudadana y los delegados de participación ciudadana territoriales. Y su labor para mí, en mi opinión, es clave. Julio. Entonces, en ciberseguridad, ¿los ciudadanos particulares tenemos alguna posibilidad de defendernos? ¿O esto es o estamos hablando de ciberseguridad para grandes compañías, para gente que tiene recursos económicos y humanos? Esa es la primera pregunta. Sí. Y la segunda, dado el avance y además con la previsión no solamente de la inteligencia artificial, sino del procesamiento cuántico, es decir, ¿va a ser necesario tener cañones o proyectiles o armas muy sofisticadas cuando en realidad las batallas probablemente se van a dar desde un ordenador? Buenas preguntas las dos, Julio. La primera te diría que todo está cambiando tan rápido que probablemente lo que yo defina ahora, dentro de 2 horas, pueda ser sobrepasado en algunos casos. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que las amenazas parten siempre de lo simple. Si me permitís, cuando doy conferencias a los niños de la 11 que son ciegos y tienen problemas, me encanta la definición que hacen, y es una definición que yo utilizo mucho en mis conferencias cuando voy por España. Los niños, cuando les preguntas qué son los ciberdelincuentes, te dicen que son los malos, y es verdad. Cuando les preguntas qué es
la ciberseguridad, te dicen que son los buenos. Y cuando les preguntas qué es la ciberinteligencia, te contestan que es la información que tienen los malos de los buenos y los buenos de los malos. A mí este planteamiento dada, que os puede parecer básico, me parece muy interesante, porque debemos de partir de ahí para ir alimentándonos en diferentes fuentes, tecnologías, etcétera, etcétera. Hoy en día, si tenemos controladas las amenazas ciber, como la última, que sabéis que es el Bizum inverso o el Bizum reconvertido, el hola papá, que también estamos sufriendo en muchísimos casos. Yo tuve la suerte de que cuando estaba en ejercicio me escribieron un hola papá y le di largas hasta que judicializamos y pudimos resolverlo, ¿no?, con la detención. Si somos capaces de esa educación en ciber a la gente, pues evitaríamos que tuviéramos 30.000 cartas nigerianas mensuales y que la gente siga cayendo. ¿Qué son cartas nigerianas? La carta nigeriana es una modalidad de estafa donde tú no tienes parientes en Gambia, ¿verdad?, ni en Senegal. Creo que no. Pues, normalmente recibimos una herencia en un país africano, o nos ha tocado la lotería también en otro país, bueno, pues que está lejano o divergente y que no tenemos huellas. Y al final la carta nigeriana se convierte casi en un repóquer, porque vale para colocar cualquier tipo de estafa, ¿no? Yo creo que con la formación y la publicidad y sobre todo la pedagogía que debemos de hacer de estos temas, pues la gente tendría una cultura mucho mayor para no caer o que no se consumen los tipos penales. Tu segunda pregunta. Hoy ya hablamos de conflictos híbridos. Recuerda cuando escribí el artículo de la última operación de inteligencia de Israel, cómo ese grupo especializado israelí es capaz de generar, neutralizar, provocar, todos los verbos casi de la primera conjugación. Y esto nos hace ver que si no estamos preparados en este tema, no vamos a estar preparados en otros. Cuando siempre te digo que si vis pacem para bellum, no solo me refiero a la potencia militar, sino también a la potencia híbrida, a la generación de conflictos híbridos y sobre todo a la capacidad de defensa y de ataque en ciberseguridad y ciberinteligencia. Vamos a ver, yo por conflicto híbrido entendía un poco la doctrina de Gerasimov, ¿no? Sí. Esa idea de que no solamente estás en el campo de batalla, sino que te metes en la sociedad de tu enemigo y le generas un montón de conflictos políticos, sociales. Esa es la clave. De toda naturaleza, ¿no? Eso evidentemente pasa por una preparación informática muy potente, ¿no? En el mundo hoy, ¿quién, desde un punto de vista cibernético, quién es capaz de liársela más a quién en este momento? En este momento, si hablamos de estas columnas vertebrales que os he comentado, nos iríamos a la segunda, a las APTs. Las amenazas persistentes avanzadas son las realizadas de manera mucho más estructurada, más seria, no improvisada y para conseguir un rendimiento patrimonial. Estratégicas, digamos. Totalmente estratégica. La amenaza persistente avanzada no pretende entrar en tu sistema y sacarte una información. Pretende entrar en tu sistema, estar disimulada, permanecer en ella y viajar a través de él para obtener información de lo que quiere u otra información que no pensaba que quería y al final quiere. Y en APTs, amenazas persistentes avanzadas, hoy en día Rusia y China son número 1 y número 2. ¿Israel no? Israel, por supuesto que sí. Pero Israel no enfoca la amenaza persistente avanzada a una situación global, sino a una situación muy particular. Israel está rodeada de enemigos y enfoca sus amenazas ofensivas hacia sus enemigos. No tiene una situación de amenaza persistente avanzada sobre el mundo global. En el mundo global lo que hace muy bien es la inteligencia que tú conoces, a través del Mossad, de SAVAK y de diferentes unidades, pero no como APTs, sino de otra manera más sutil. Pedro, y en esta situación, y siendo así las cosas, que además para muchos de nosotros que no somos digitales, sino que somos ya no analógicos, yo no sé lo que somos, la desaparición en la práctica del dinero en efectivo, ¿es buena o es mala?
El problema es que yo aquí tengo un punto de vista un poco subjetivo que me vais a permitir. Soy gallego y ya sabéis que para los gallegos 20 euros es una fortuna. Por lo tanto, nosotros nos medimos mucho por el dinero en efectivo e intentamos manejar lo menos posible la tarjeta electrónica. Es cierto que la evitación de rastro electrónico es un objetivo fundamental desde que conocéis la ley de blanqueo del 2010 y verdaderamente nos ha ayudado a los investigadores pues, a buscar esa trazabilidad. Pero no te olvides del cripto. Hoy el cripto es la amenaza más grave, entonces el efectivo no es que haya disminuido, es que los grandes operadores y sobre todo los grandes delincuentes utilizan el mundo del cripto porque la trazabilidad es muy difícil. Y aunque utilizamos técnicas de blockchain, todavía nos queda mucho por aprender e investigar. No parece que sin duda. Solo uno de esos temas nos daría para todo un programa. A mí me gustaría preguntarle también por la colaboración público-privada en esta materia. Bien, la Policía Española tiene un programa. La Policía Española tiene un programa que se llama Red Azul, donde la seguridad pública pues apoya la seguridad privada y la seguridad privada realiza una función complementaria. Aquí hay una nueva palabra, o palabreja si queréis analizarla y verla, que es corresponsabilidad. Aparece en todos los manuales y en los manuales de estrategia, tanto la Nacional de Seguridad como la Estrategia Nacional de Ciber. Pero yo creo que tenemos que aprovechar esas sinergias. Es decir, la empresa privada ofrece inversión y muchas veces muchos más medios. Pues imaginaos, Inditex nos permite conectarnos a cualquier tienda online en cualquier momento cuando tenemos un robo. Pues todo eso, aprovechando la sinergia de la empresa privada, nos va a dar mucho más. Estoy convencido de que nos va a dar más. Le pregunta Arturo Moreno. Sí. Existen en las sociedades occidentales, en la Europa, digamos, democrática o América y tal, ¿existen escudos antimisiles realmente para poder parar, para poder que se pueda defender los estados de derecho? Es decir, ante la multiplicación... No le preguntes cuando dice lo de la Europa democrática, ¿de quién habla? Sí, bueno, ante la amenaza esta que yo creo que está multiplicada por la inteligencia artificial y la robótica, ¿no? Porque pueden haber actores absolutamente que están indeterminados, porque no se sabe dónde te lanzan el ataque. Puede ser un paranoico que está, pero que tiene un dominio de la tecnología impresionante y que pueden hacer muchísimo daño, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es que tanto el crimen organizado o como el ataque a los estados democráticos. Por ejemplo, denunciaba el otro día el primer ministro de Polonia, que Donald Tusk, ¿no? La cuestión inmigratoria como utilizada como arma híbrida por parte de Rusia en los países que son limítrofes con Polonia, con los países que tienen frontera ahora mismo con Rusia, ¿no? Entonces, bueno, pues eso pues es un no sé cómo lo ves, vamos. Las medidas de seguridad han variado notablemente. Tienes mucha razón en lo que dices, en el análisis estratégico de lo que eso supone, pero hoy en día los países sí que están haciendo los deberes. Quizá no lo suficiente. Hay países como Francia o Gran Bretaña que tienen un avanzado sistema de protección, pero yo tampoco voy a hacer confesiones aquí. Todo el mundo sabe que soy bastante projudío y pro-israelí en el tema de la tecnología sobre todo y en el tema de la concepción de la defensa. El escudo que tenemos en Tel Aviv es muy difícil de configurar, como te puedes imaginar, pero existe la posibilidad técnica, porque es una cuestión de capacidades, que ese escudo no sea solo antimisiles. Irán ha enviado 130 cohetes hace poco, como sabes, y fueron interceptados 123, ¿no? Y solamente 7 u 8 han estallado en suelo israelí. La verdad es que configurar ese sistema es una asignatura que tenemos, pero ya hay algunos países que están empezando a avanzar. Y ese sistema no solamente sería para cohetes, sino también sería un sistema articulado para los ataques de los que tú estás hablando. Y me refiero a escudo antimisiles en el tema cibernético. Por supuesto, el ataque de las APTs y demás empieza a tener pues una especie de
de protección absoluta, que es verdad que en estos temas y en todos la seguridad total no existe, la seguridad integral no existe, pero estamos avanzando. En España tenemos una oficina, la OCC, la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, que opera desde la Secretaría de Estado, que recibe amenazas diarias. ¿Que la OCC debería estar mejor dotada? Estoy convencido, estoy seguro que la inversión en esto tiene que ser clave. Pero, insisto, creo que se están dando pasos y que son muy importantes en esta protección. Marga, yo no sé si quieren añadir algo. No, vamos, yo preguntarte. Es decir, yo creo que el conflicto en el mundo en que vivimos, que es un conflicto bipolar entre China y Estados Unidos, va a ser por el dominio de las tecnologías. Yo no creo. El otro día estuve en un debate y hubo un francés que venía del Instituto Montaigne que creía que en esta década iba a haber un conflicto bélico en Taiwán, un bloqueo por parte de la República Popular China entre la que Taiwán tenía que reaccionar y Estados Unidos envolverse. Yo creo que es el tema de las nuevas tecnologías. Y hay algo que se repite mucho, no es nada original, que Estados Unidos innova, China copia y Europa regula. Y es verdad que tenemos la única ley de inteligencia artificial que yo conozco en el mundo. El problema es que la ventaja de Estados Unidos en estos momentos es total. Es decir, nosotros seguimos anclados en las tecnologías maduras. En los últimos 50 años, las 6 grandes empresas que se han creado en Estados Unidos y están todas en este terreno. Ya que hablas de Israel, hoy he leído en El País, sobre todo el lunes en Barcelona, en un debate sobre Oriente Medio, ¿no? Y hoy he visto que, curiosamente, El País desecha la teoría de los 2 estados y ofrece 2 soluciones alternativas, o un estado plurinacional que defiende una profesora autónoma muy pro Palestina, siempre y cuando se aplique el retorno, lo cual significaría que pues los árabes serían mayoría, si es que no lo son ya, en ese estado plurinacional. Y la otra, que es de un antiguo secretario de Estado, lo que habla, y sobre todo que es la tesis Shlomo Pelami, es una confederación palestino-jordano, es decir, le pasa la pelota a los jordanos y que se hagan cargo ellos de lo que quieran, dejando Gaza como una prisión permanente al aire libre, ¿no? Y me gustaría, ya que te has dicho que eres pro-israelí, si crees que es posible un Estado plurinacional a la sudafricana, o que eso implicaría necesariamente por parte de un gobierno como el de Netanyahu un régimen de apartheid. Siguiendo tu planteamiento, para mí impecable, de geopolítico, te diría que más lo segundo. Con el gobierno actual no veo fisuras en lo que puede ser apartarnos de la realidad de nuestros enemigos más cercanos. Y concibo mucho más esa segunda solución, una solución donde efectivamente el país intente determinar cuáles son las soluciones, pero sin acercarse a la plurinacionalidad. Creo que Netanyahu en este aspecto intentará centralizar todavía incluso los mecanismos de defensa para que esto no se produzca. Es decir, que habría un Estado, un solo Estado, no 2 estados, pero con un régimen de superioridad de Israel sobre los palestinos, a pesar de que pueden ser mayoría poblacional. Absolutamente. Pues muy bien. Ignacio. Pedro, lo primero, darte la enhorabuena, ¿verdad? Muchas gracias, porque has explicado todo fantásticamente bien. A mí me preocupa mucho la amenaza para las familias y también para las empresas. Hemos hablado también, obviamente, de la seguridad nacional y eso es un asunto también crucial. Pero, por ejemplo, cuando una tecnológica, un ciudadano o una empresa le está cediendo datos, ¿qué pasa si esa tecnológica o esa multinacional se los cede también a un determinado país? ¿Esto os suena? ¿Cómo lo estáis viendo? Bueno, nos suena mucho. Claro, no, pero es que me parece que esto es crucial. Es decir, porque un ciudadano español, una familia española, cede datos, aplicación, sí, doy cookies, no sé cuántos, y en ese momento ya de alguna forma estás cediendo tus datos a esa empresa. Y esa empresa luego se los vende, a lo mejor, pues a China, a Rusia o a quien quiera. Esto me parece, eso es una amenaza real para todas las familias y empresas españolas. Total. Entonces, ¿cómo concienciamos al pueblo español, a las familias y las empresas de esta situación? Nosotros tenemos en nuestro programa una cosa muy clara, que es la soberanía digital, es decir, que los españoles cobren por la cesión de sus datos a las empresas, porque al final no deja de ser una expropiación digital. ¿Cómo lo ves, Pedro?
opino como tú en cuanto a lo que es riesgo de fuga, lo que se conoce como riesgo de fuga, pero también quiero recordarte una cosa, y te lo digo como investigador, que me siento investigador y me moriré sintiéndome investigador. Yo creo que la Ley de Protección de Datos en su modelo español es el modelo más rígido. O sea, realmente cuando dicen España es el país de las garantías, es la realidad. Realmente nosotros tenemos esas garantías a nivel, pues a nivel muy, muy alto. Ahora hay una directiva europea que se está cocinando y que ya han fabricado, y esto te sonará, para que la ley de protección de datos sea igual para toda Europa. Yo te diría que eso me parecería una buena señal. Ahora, eso no quita lo que acabas de expresar. La fuga real de datos tiene que ser de alguna manera controlada y de alguna manera penalizada. De hecho, ha habido investigaciones sobre esto. Recordad pues la investigación de la Comisaría General de Información con el tema de Cataluña y el Procés, que no se le ha dado demasiada publicidad ni se le ha dado demasiada importancia cuando tiene muchísima importancia. La fuga de esos datos, la salida de los mismos, el judicializar esa fuga, a mí me parece un acierto y creo que deberíamos de caminar, Ignacio, en ese sentido. Pues aquí lo tenemos que dejar, Pedro Agudo. Ha sido un placer poder escucharle al inicio de este programa aquí en Dando Caña. Muchas gracias por vuestra invitación. Un placer. Nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad, pero antes noticia de última hora, porque el juez del caso Koldo pide al Tribunal Supremo que se inicie una investigación a José Luis Ábalos por su papel como un papel principal en la trama. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, eleva esta exposición razonada donde considera que hay indicios fundados y serios en torno a ese papel principal en esa organización criminal que supuestamente se lucró con la venta de mascarillas durante la pandemia. Envía de esta forma el testimonio íntegro para que sea el alto tribunal quien se pronuncie sobre si debe asumir o no toda la investigación o únicamente lo referido al aforado. En esta resolución el juez atribuye a Ábalos en concreto un delito de pertenencia a organización criminal porque considera que ocupa un papel principal en el entramado creado por el empresario Víctor de Aldama para conseguir negocios con las administraciones públicas. Es noticia de última hora. El juez del caso Koldo, el juez Ismael Moreno, envía al Supremo y le pide que investigue a José Luis Ábalos por ese papel principal, es literal, en la trama de las mascarillas. Publicidad y enseguida estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta andando, que ya pasan 7 minutos de las 12:30 del mediodía a las 11:30 en Canarias. Abrimos ya página política porque esta mañana nos encontrábamos con una nueva encuesta de intención de voto de lo que sucedería en España si a día de hoy se hubiese unas elecciones generales en nuestro país. Ganaría el Partido Popular acercándose hasta los 160 escaños, por detrás estaría el Partido Socialista que resistiría, no bajaría de los 115 por ese efecto arrastre también de coger todos los diputados que perdería Sumar, y Vox se mantendría en los 30 y lo importante sería que tanto el Partido Popular como Vox sumarían para poder desbancar a Pedro Sánchez del Gobierno. En fin, hoy es miércoles, se ha producido la sesión de control al Gobierno, un pleno, como les adelantaba antes, casi monográfico, centrado en la corrupción, porque se ha hablado no solo del caso del Partido Socialista, sino también del caso a la mujer del presidente del Gobierno, de Begoña Gómez. El presidente del Gobierno no ha acudido, de hecho, fíjense en la bancada azul cómo estaba de vacía, porque la mitad de los ministros no estaban ni siquiera en este pleno. Pedro Sánchez está de viaje en Portugal, un pleno que se produce además después de una derrota parlamentaria del Partido Socialista. Los rifirrafes más sonados de la mañana han sido el de Cuca Gamarra y José María Figaredo con María Jesús Montero. Este Gobierno tiene en estos momentos 11 ministerios salpicados por corrupción. Uno de ellos el suyo, señora Montero, el Ministerio de Hacienda. Sí, sí, señora Montero. Y a ver si esta semana tengo más suerte y me contesta. ¿Puede usted garantizar la limpieza del rescate de Europa? ¿Por qué el Partido Popular no quiere hablar de los problemas cotidianos de los ciudadanos como la sanidad, la dependencia, la vivienda, las pensiones? Mire, señora Montero, mientras ustedes están a lo suyo, a desacreditar a la oposición, a los medios de comunicación, a los jueces y a negar la cruda realidad, son los españoles los que sufren las consecuencias de su desgobierno. La realidad, el problema es que por mucho que ustedes vociferen, España va bien, la economía tiene un dinamismo como nunca se había conocido y ustedes expresan una absoluta frustración porque no tienen proyecto político para este país.
Y en España, señora ministra, los servicios públicos están fatal. Según su periódico, El País, 850.000 españoles estaban en lista de espera a finales del 2023 para ser operados en la Seguridad Social. ¿Sabe usted de quién dependen las listas de espera en la sanidad pública? De los gobiernos autonómicos, eso que ustedes gobernaban, eso que ustedes apoyan, eso que ahora están pactando para aprobar presupuestos. Si la sanidad no depende de ustedes, si la educación no depende de ustedes, ¿por qué cobran ustedes más impuestos que nunca? ¿Cuál es la explicación? Porque si nada depende de ustedes, bajen los impuestos de una vez a los españoles. Los impuestos financian las comunidades autónomas. ¿De dónde cree usted que sale el dinero de las transferencias para la sanidad, para la educación, para la dependencia? De los impuestos, señor Figaredo, del dinero que permite la redistribución de la riqueza. Y al término de las preguntas a los diferentes miembros del Ejecutivo ha comenzado esa comparecencia de la ministra de Vivienda, de Isabel Rodríguez, para hablar de los problemas que hay en esta materia en nuestro país. Les cuento que lo que está asegurando Rodríguez es una defensa más de esa ley de vivienda y propone además un blindaje al parque público de vivienda. Defiende también lo que se ha hecho, por ejemplo, en Barcelona, que solo ha venido a agravar la situación. Pero los del Partido Socialista tienen ahora un problema, porque ayer a Yolanda Díaz se le preguntaba directamente por su opinión sobre lo que estaba haciendo el Gobierno en este asunto, y escuchen la respuesta, algo que tampoco ha dejado indiferente a los de Podemos. Sinceramente, creo que no. El diagnóstico es el principal problema, la principal factoría de desigualdad en España se llama vivienda. Bueno, pues las negociaciones para los presupuestos estamos encallados con el Partido Socialista, estamos a una enorme distancia, sobre todo en materia de fiscalidad. Los problemas internos de Sumar son de Sumar. Y creo que son ellos quienes tienen que dar explicaciones sobre todos esos problemas internos que tienen, que son muchos. España necesita una izquierda que transforme, una izquierda que haga ruido, una izquierda que pelee. Y es que Sumar en el día de ayer dejó plantado al Partido Socialista y al votar con una abstención permitió que se tome en consideración una proposición de ley del Partido Socialista para que se vote siempre el envío de material militar a otros países en el Congreso de los Diputados. Algo inédito, los populares y Sumar se han apoyado mutuamente para sacar adelante las leyes de defensa y vivienda. Los de Yolanda Díaz se han desmarcado del PSOE y han votado a favor de una propuesta de los populares que busca que el envío de armas al extranjero pase previamente por el Parlamento para darle el visto bueno. A cambio, Sumar ha conseguido el apoyo del PP a otra ley sobre las cláusulas abusivas de las hipotecas concedidas antes de 2011 por irregularidades y falta de transparencia. Una iniciativa que ha conseguido el apoyo de todas las formaciones, excepto de Vox. A los de Abascal les ha parecido surrealista que los de Feijóo apoyen una iniciativa de Sumar y advierten que puede tener efectos devastadores. El PP ha pactado con Sumar, impactados con la votación de una iniciativa de Sumar y que va a suponer un impacto terrible en el acceso a la financiación para la vivienda. Pero para Sumar no es una cosa por la otra. No es una cosa por la otra, es bueno. Es bueno acabar con los abusos de la banca en las familias hipotecadas con cláusulas que han podido ser viciadas, y es bueno que los gobiernos tengan que rendir más cuentas ante el Congreso cuando quieren enviar tropas al extranjero. Al PSOE, igual que a Vox, esta alianza tampoco le ha sentado nada bien. No entienden la jugada de los de Yolanda Díaz y aseguran que no sabían que iban a votar con los populares, a quienes además han acusado de no leerse sus iniciativas. Hoy debatimos una proposición de ley del Grupo Popular que ya se ha tomado en consideración en el Senado. Explico todo esto una vez más porque no se entiende muy bien por qué vuelven a presentarla hoy aquí, en lo que me parece una falta de consideración al procedimiento legislativo, intentando que haya dos proposiciones de ley idénticas, por supuesto, en tramitación de forma paralela. En cualquier caso, el pacto entre PP y Sumar es una alianza muy llamativa que llega justo cuando desde el partido de Yolanda Díaz presionan a sus socios de gobierno para que den explicaciones por el problema de la vivienda. Con esa abstención, como les decía, permiten los de Sumar que esa proposición de ley del Partido Popular, que antes les había dicho del Partido Socialista, salga adelante. Como bien me recordaba Josep María Francas, que se incorpora al debate. ¿Qué tal? Muy bien, no estoy de absentismo laboral como acusan a
y tampoco de absentismo Mientras mental. no te tomes 5 días. Por eso, y tampoco de absentismo mental como tiene este gobierno desde hace tiempo. O sea, que estoy normal y simplemente he entrado tarde porque había... Porque no cabemos. Porque no cabíamos, o sea, Fácil y sencillo. no es negligencia. Supongo que hablaréis del tema de la ley de televisión española. Sí, luego vamos con ello. Porque es alucinante esto. Luego vamos con ello que trae cola. Julio. No, a mí me asombra muchísimo que la gente se quede, vamos, que se sorprenda, porque puede haber dos grupos que están básicamente en desacuerdo en casi todo y sin embargo puedan coincidir en determinadas votaciones, no porque uno pretenda apoyar al otro, sino porque los dos pretenden apoyar la misma causa. No sé, me parece que es algo simplemente racional y razonable. Claro, que digas, no, yo es que si tú votas A, yo voy a votar siempre B. ¿Pues tú eres tonto? ¿O qué te pasa? O sea, que si voto que hay que salvar la vida de los niños, como lo presentas tú, yo te voy a votar que no. Hombre, por favor, ¿de qué estamos hablando? Que somos personas mayores. Que Sumar se abstiene, ¿verdad? Pues se ha abstenido. Eso es que hacen una pinza el PP y Sumar. Hombre, por favor, de verdad. Julio, no coincido en este caso contigo. Ya me respecto imagino. de lo de ayer, no, claro que no, imagino. porque a veces podéis coincidir en el voto, efectivamente, las fuerzas políticas, pero normalmente por razones distintas. Y en este caso lo que se produjo ayer es que hubo una reunión paralela, una reunión entre Tellado, portavoz del Partido Popular, y Errejón, precisamente para pactar esta cuestión. Y esto se ha dicho, sí. Entonces, y luego, sí, claro, entonces que no se habían leído la proposición de ley. Las dos proposiciones de ley, tanto la del Partido Popular como la de Sumar, es decir, la de modificar la Ley Orgánica de Defensa Nacional del año 2005, como modificar también la de Sumar para el tema hipotecario, tenían 3 páginas. O sea, son muy cortas. Leyendo uno se daba cuenta de los problemas que acarreaba. Nosotros sí que votamos que sí a la del Partido Popular, porque nos parece que dentro de la cuestión histórica de si el Legislativo debe controlar al Ejecutivo también el envío de las armas... O sea, vosotros también votasteis con Sumar. Votamos con Sumar, pero por razones muy distintas. Pero por razones muy distintas. Ya, pero las razones tendrá cada uno las que quiera. Que sí. No, votamos que sí. Y en cambio, el asunto de las hipotecas, que lo venden como si fuera realmente un beneficio para el consumidor, lo que tenemos claro, lo que tenemos claro es que al final lo que se va a producir es que las entidades bancarias no van a dar hipotecas a todo el mundo si no tienen la garantía asegurada de que van a cobrarlo. Margallo. Vamos a ver, yo creo que Julio ha planteado el terreno, ha planteado la cuestión en el terreno de la lógica aristotélica. Hay que preguntar qué es lo que se propone y no quién lo propone. Y que en los dos casos yo creo que las propuestas son razonables. Que el gobierno tenga que discutir en el Congreso y conseguir su aprobación para enviar armas al extranjero, me parece que responde a la idea de que la acción exterior debe ser una acción consensuada por los grandes partidos y discutida en el Parlamento, que es exactamente lo contrario de lo que ha hecho este gobierno. Segundo, en el abuso de las cláusulas hipotecarias no puedo más que coincidir. Unos hermanos míos han logrado que les devuelvan una cantidad importante de dinero porque contrajeron un préstamo en francos suizos y el banco no les dio la información necesaria para hacerlo. Lo han conseguido en el Supremo. Es decir, yo creo que las cláusulas, si ha habido un abuso, tiene que remediarse y cuanto antes mejor. Si no ha habido abuso, pues pero no hay caso. Pero ese no es el objeto de la ley. ¿Cómo que no? No, claro que no. A ver, nosotros evidentemente estamos en contra de cualquier abuso o cualquier consumidor. Eso sin duda. Sí. Por supuesto que sí. Pero aquí la cuestión es simplemente que cuando una persona que tiene una hipoteca no puede pagar, básicamente, porque estamos hablando de las ad libitum, la tenga que pagar en las últimas cuotas. Básicamente en las últimas cuotas. No, pues que lo que suele suceder en estos casos, efectivamente, es que una persona que no paga ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, ni la sexta, tampoco va a pagar la 24ª ni la 25ª. ¿Pero dice eso la ley o dice que las pague en las últimas? Eso. Bueno, que se paga al final. Claro, pero no dice que no las pague. Pero no porque haya una cláusula abusiva, sino porque al final no pagues. Bueno, por supuesto que las cláusulas abusivas, o sea, nosotros en Vox lo tenemos clarísimo, siempre con el consumidor, eso lo tenemos muy claro. Si tiene razón. ¿Eh? Siempre con el consumidor, si tiene razón. Por supuesto, efectivamente. Si tiene razón, pero si es una cláusula abusiva, parece que tiene razón. Arturo. Pero no es el caso. No sé si estaba acabando... No, te quiero decir que lo que no dice es que no se puedan dejar de pagar las cuotas hipotecarias. Lo que hace es una calendarización del tema. ¿Y eso tú crees que es la solución?
cuando hay una eso va a ser situación... ¿Qué otra solución hay? ¿Inmediatamente la ejecución de la hipoteca? No. Entonces, ¿cuál es la solución? No, pero no esta, no la de Sumar. ¿O te crees que el comunismo de Sumar realmente lo que plantea es lo sensato? Vamos a ver, que sea comunista o no, Sumar es un dato indiferente. Es decir, aquí lo que estamos diciendo, hay un problema de dificultad de pago y lo que te están dando es una facilidad para que lo acumules en los tramos finales. Es decir, es lo mismo que hay unas leyes de segunda oportunidad en que dejas un concurso de acreedores, etcétera. Bueno, me parece que si hay un problema hay que abordarlo y es sin duda. Pues ya está. Artur, seguro que la receta no es esta, de verdad. Bueno, yo simplemente ¿Cuál es? Hay... ¿No? ¿Cuál es la alternativa? Bueno, para empezar, estudiarlo bien. Eso me parece siempre muy razonable. Es acertado. Me parece muy razonable. Sí, eso para empezar. Y desde luego nosotros desconfiamos de cualquier medida que venga de Sumar. No tenemos ninguna duda al respecto. Bueno, si dice que la ley de la gravedad sigue vigente, también lo dudamos. Es igual cuando Sumar me habla de vivienda. Sí, los propósitos son muy bonitos, son muy buenos, pero detrás de eso no hay absolutamente nada. Lo estamos viendo con el Gobierno y, por supuesto, también con Sumar. Escuchemos a... Bueno, efectivamente, decía, y recordando una cosa que decía Ortega, decía que todos somos anti-algo, estamos en una época negativa, y siendo anti-algo nunca se llega a ser algo, ¿no? Es decir, al final ser anti-algo lo que marca son los límites de las diferencias, pero no las cosas mismas, ¿no? Entonces yo creo que independientemente de quién plantee las cosas y que tengamos un prejuicio, indudablemente todos tenemos prejuicios a lo que es el bloque que cada vez se va configurando más como un bloque confederal y plurinacional, en cualquier caso estamos hablando ahora de cosas concretas. Yo creo que la crítica política que tiene que ser bastante acerba, ¿no? En el sentido, vamos a ver, yo creo que estamos en una etapa ahora mismo de que se desliza peligrosamente a lo que puede ser una autocracia iliberal, ¿no? Hoy se cumplen, bueno, que no sé exactamente cuántos años, pero era un mes de octubre de 1931 cuando Azaña dijo esto de que España había dejado de ser católica en el Congreso, ¿no? Pues ahí es legítimo plantearse si España está dejando de ser una democracia, ¿no? En cualquier caso se están vulnerando permanentemente los procedimientos políticos y democráticos, y a veces uno tiene duda que si el derecho sigue siendo el principio rector del sistema político y la garantía del sistema de libertades, ¿no? Lo que estamos viendo en España es absolutamente inaudito. Yo no me puedo creer que la democracia, y aquí tenemos a uno de las personas que estuvieron en las Cortes Constituyentes de 1977, cómo se puede deteriorar hasta estos niveles, y qué falta de respuesta política, independientemente de la demogresca y de todos los líos que hay en la política y cuestiones menores, es decir, peleas al final que tienen mucho de personal. Realmente, ¿a quién le preocupa lo que está pasando en este país? Nos estamos deslizando por una corriente, ya digo, de autocracia y liberal con ribetes de oligarquía cleptocrática. Es decir, hemos visto al juez Moreno de la Audiencia Nacional, siempre algunos hombres buenos, ¿no? Es decir, algunos hombres buenos que actúan dentro de su libertad personal y de su recto proceder. Pero la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, órganos que son vitales para el funcionamiento democrático de un país y donde estén garantizadas las libertades de los ciudadanos, están absolutamente en manos políticas. Es decir, entonces estamos viendo eso. Y luego, cuando hablamos de temas concretos, pues hablemos también de temas concretos. Es el peor gobierno que ha habido en España nunca. Es decir, hablemos de la carestía de la vida, que cuánto han subido, cuál es el IPC de los alimentos, que eso afecta a las personas que tienen, por ejemplo, más de 70 o 80 años, que a lo mejor que no utilizan el transporte personal tanto, pero desde luego tienen que comer todos los días el 11 y pico %. Ese es el coste de la carestía de la vida. Es decir, hablemos de la vivienda, la primera preocupación de los jóvenes, la tercera ya en el índice general. El 57% de los jóvenes piensa que van a vivir peor que sus padres. Se está rompiendo el contrato social. Es decir, todo esto formaría parte de hablar de las cuestiones que verdaderamente son importantes para el país, que son el deterioro de la democracia y también las cosas concretas. A ver, lo que ha dicho Arturo me ha recordado la sesión de control de esta mañana, que simplemente ha sido esperpéntica y alucinante, y habría que pedirle cuentas a la presidenta, porque si el otro día fue capaz de decir que Feijóo se salía de texto,
como no puede decir cuando preguntas una cosa y te responden otra abiertamente 3 veces seguidas sin mentar para nada la pregunta, cosa que ha hecho la vicepresidenta. Pero ya se ve que estamos en una bajada a los infiernos muy peculiar. Yo vuelvo al tema anterior, ¿no? Y abundo a la tesis de que lo importante es lo que se vota, porque me ha tocado hacerlo, y no quién lo propone y quién lo vota, pero sí que también pondría con cuidado, porque la experiencia que tenemos es que este gobierno, y supongo que Sumar va por la misma línea, juega mucho el tema de los gazapos. Es decir, que las leyes hay que leerlas completas, porque igual te lees el primer punto o la idea, dices es perfecta, pero después ves que hay un puntito, por ejemplo, baste decirlo de la famosa enmienda sobre el tema de la ley presos a la calle, ¿no? Entonces, con lo cual, como yo no me he leído exactamente lo que pasó ayer, no me cuadra decir porque lo votan estos, no lo voto yo, me cuadra decir porque me he leído el texto, cuidado que aquí hay una cosita, porque sí que hay que presuponer que según quien la presenta, sí, la intención no es buena. O sea, yo estaría de acuerdo en que cuando el PSOE propone algo y Sumar, Podemos o Restar o una tía mía propone algo, imagínate que ahí hay gazapo y hay que estudiárselo antes. A partir de ahí, igual ayer no lo había o sí lo había, no lo sé. Pero creo que las dos cosas son importantes tenerlas en cuenta. ¿Qué se propone? Pero sobre todo, ¿qué se propone entero? No que se propone la idea global que puede ser provivienda y debajo te dicen, me las quedo todas yo. Desde luego que sí. No lo sé. Vamos a seguir con el debate, pero tendrá que ser tras una breve pausa de publicidad. Enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, llegamos al ecuador de este programa. Contarles que prosiguen las investigaciones acerca de lo sucedido con esos exámenes en Radio Televisión Española, porque el viernes se detuvo a una persona, un miembro de UGT, que luego fue puesto en libertad por difundir en principio esos exámenes. Está acusado de un delito de revelación de secretos, fue puesto en libertad, pero por lo que parece, lo que apuntan esas investigaciones es que no es la persona que accedió a esos documentos, sino la que posteriormente los difundió. Y hablando de Radio Televisión Española, el Boletín Oficial del Estado ha publicado esta misma mañana ese Real Decreto que aprobó ayer el Gobierno en Consejo de Ministros, por el que se modifican las mayorías parlamentarias para la elección del Consejo de Administración. Así las cosas, este órgano del Gobierno de la Corporación deberá ser renovado antes del próximo 23 de noviembre. Por decreto, el Gobierno cambia el modelo de elección del Consejo de Radiotelevisión Española. Que va a ser el Consejo de Administración más plural de la historia. El cambio que exigen el Partido Socialista y Sumar pasa a ampliar el Consejo de 10 a 15 miembros. 11 de ellos serán elegidos por el Congreso, 4 por el Senado. Y si no se nombra a los consejeros por mayoría de 2/3 en las Cortes, esto es 233 votos en el Congreso, en segunda votación bastará con una mayoría absoluta de 176. Así que sin consensos entre el Partido Popular y el PSOE, a Sánchez le bastarán los números para renovar el organismo público con el sí de sus socios de legislatura. Lejos quedan sus críticas sobre el control de la televisión pública. Pues mire, mi compromiso, Sergio, es el que haya unos servicios públicos de información y, por tanto, una radio y televisión española que no esté al albur ni al dictado de ningún gobierno y de ningún partido. Vamos a defender un modelo de radio y televisión española plural, independiente, pública, transparente y de calidad. Y visto el reparto actual, los de Feijóo, con mayoría tan solo en la Cámara Alta, podrían aspirar a 4 únicos cambios y siempre quedarían en minoría. Este Real Decreto persigue un triple objetivo para garantizar, como he dicho, su pluralismo, su profesionalidad y su estabilidad. La ambición del Gobierno es pactarlo con todas las formaciones políticas menos con una. Radio Televisión Española cuenta en la actualidad con una presidencia interina y 6 de los 10 miembros del actual Consejo tienen su mandato caducado. En las previsiones del Ejecutivo están que la renovación del organismo se haga en el plazo de un mes. Así que una vez quede publicada la reforma de los nombramientos en el BOE, el tiempo corre para las dos cámaras, que tendrán cada una hasta 15 días para aprobar sus nuevas candidaturas. Más control en Radio Televisión. Yo creo que ahora hay que fijarse mucho, porque el Gobierno ya no está solamente en manos de independentistas vascos o catalanes. En el último asunto de lo que llaman tasazo energético, alguien le ha puesto ese nombre, el impuesto a las petroleras y tal. Ya sabéis que salió inmediatamente el ex presidente del Euskadi Buru Batzar, Josu Jon Imaz, José Juan Imaz, salió para decir que si se mantenía ese impuesto,
que pretende Sánchez, se llevaban las inversiones a Portugal, no sé si a Elvas o a algún sitio cercano. A Sines. No se las llevan a donde está el hermano de Sánchez, no. No, a Elvas no, a Sines. Es decir, que una empresa española, la petrolera de bandera española, que vive fundamentalmente de que el gobierno de España la proteja, la vaya abriendo puertas, la ayude, como es normal. Por ejemplo, Venezuela, Repsol en abril decidió invertir 1.500 millones en Venezuela. Esos 1.500 millones han servido para montar una sociedad. Sabéis que en Venezuela no puedes ir tú y montar una sociedad. Tu socio es el gobierno y el gobierno detenta el 51% de la sociedad que montes, es decir, es mayoritario. Y más en temas estratégicos como es el petróleo, en el caso de todo lo que tiene relación con PDVSA, etcétera. Por lo tanto, Repsol, sin encomendarse a Dios ni al diablo, supongo que más al diablo, y que supongo que alguien un poco diablillo ha estado en la operación de intermediación para acercarse al gobierno criminal de Maduro, bueno, pues resulta que invirtió en Venezuela tan ricamente, mientras el pueblo venezolano no puede comer, tiene medicamentos, no tiene, por supuesto, libertad, etcétera. Bueno, pues ahora llega el tasazo energético y Josuyon y Toni, el Toni Brufau, deciden pues coger a Junts y coger al PNV y decir, oye, echarnos un cable que nosotros aquí os echamos en Petronor, en Bilbao, donde pagamos los impuestos, y en Cataluña y tal. Ya sabéis que el tema energético a los catalanes siempre les ha tenido muy... Vamos, de hecho, llevan controlando la energía española los catalanes desde CIU hasta RC, pasando por el PSC de Montilla. O sea, siempre han querido el Ministerio de Industria, siempre han querido todo lo relacionado con la energía. En eso tontos no son. Bueno, pues ahora resulta que el gobierno no ya depende del PNV y de Junts, el gobierno depende de Repsol. O sea, de Repsol. O sea, va a depender de Repsol el que se apruebe un tasazo, es decir, un impuesto, por cierto, perfectamente razonado, desde mi punto de vista, en un momento en el que las petroleras han cometido, yo creo que, dos excesos que no son explicables. El primero es que han jugado al alza de los precios de la gasolina hasta los 2 euros en la 95, cuando subía el precio del petróleo, pero cuando bajaba el precio del petróleo no tocaban ni modificaban los precios. Y la segunda, están comprando a Rusia, acordaros, los putinejos de Repsol están comprando a Rusia un 40% más de hidrocarburos que lo que se compraba antes. Una empresa española. Pero vamos a ver, ¿no le tenemos puestas sanciones a Rusia? ¿No hemos dicho que Rusia son el mal por antonomasia? ¿No le hemos aplaudido volar el Nord Stream, que ha dejado a Alemania prácticamente a oscuras y están en recesión, fruto de que están pagando la energía, comprando el GNL, el gas natural licuado, a los Estados Unidos un 40% más caro? Pero entonces, ¿de qué rayos estamos hablando? Y viene Repsol ahora a mandar en el Parlamento y en el Gobierno de España a decir si se puede poner un impuesto a las energéticas o no se puede poner. O sea, unos señores como Antonio Brufau, que cuando deja de ser director general de la Caixa, autocobra el fondo de pensiones de 25 millones de euros para irse a una filial de la Caixa, que en ese momento era Repsol, donde de nuevo vuelve a tener el mismo fondo de otros 25 millones para el día que se jubile. O sea, esta es la clase dirigente de las grandes compañías españolas. ¿Pero a quién están sirviendo? Si están sirviendo al PNV, están sirviendo a Junts, están sirviendo al independentismo catalán, y los demás aquí aplaudiendo. No sé, alguien tendrá que explicar. Yo cuando les veo que siempre salen sonriendo en la foto Josuyon y Toni, siempre me digo lo mismo, no me extraña nada que se rían. Es que se tienen que estar partiendo el bazo. Y si queréis que os podemos contar también por qué Toni y Josuyon siguen en el Consejo de Repsol como presidente y consejero delegado. Se lo pueden preguntar a algún alto directivo de Antena 3 Media. En fin, que creo sinceramente, de verdad, que a veces no ponemos bien el foco donde deberíamos ponerlo. Y no puede ser que este país esté regido por una compañía como Repsol. O sea, no es aceptable. Volvemos a la tele por eso.
Lo que consideréis. La tele... Julio ha cambiado de tercio, pues ya lo que queráis. Es que ya tener que hablar de la tele, o sea, ya me parece inmoral. O sea, dedicar 1.000 millones de euros con un nivel de pobreza que es reconocido por el gobierno, 4 millones de niños en pobreza severa, 1 millón de personas adolescentes en pobreza extrema, o sea, que estemos gastando 1.000 millones con 6.000 tíos, de los cuales 5.000 están mano sobre mano en Radio Nacional de España y en Televisión Española. También de qué carajo estamos hablando. Por ejemplo, o sea, de suprimirla. Por ejemplo, de suprimirla, claro. O sea, en el momento que ya no hay periódicos públicos o como se llamen, ya no hay radios públicas, ¿qué puñeta tenemos que tener? Pues tampoco la puedes suprimir porque como está Televisión Española en Cataluña en manos de los de Junts y de los de Esquerra, pues tampoco la puedes suprimir porque dicen, oye, que ahí tengo colocados por lo menos a 123 tíos. Sí, sí, y ahora van a colocar a 15 más. No, espera que no. Quiero decir, a mí me parece que es muy grave lo de ayer, ¿eh? Y explicaré por qué. El decreto este. A ver, primero, porque es una estupidez legislativa. Y me explicaré también. Si tú legislas de manera que cuando gobiernas mangoneas todo y dejas una ley, cuando gobierne el siguiente no será tan idiota de rebajarla. Lo que va a hacer es lo mismo, con lo cual te vas a quedar fuera. Si se trata de aguantar televisiones públicas, que para mí sobran todas, podría haber una televisión tipo BBC o tipo educativa mínima para que llegue, pero el resto sobran todas. Si se trata de mantener esto como mínimo, si hay intromisión política, que haya pluralidad total. Entonces no acabo de entender. Segundo, me parece que es anticonstitucional el procedimiento. De hecho, el Constitucional ha dicho alguna vez que los decretos estos solo se pueden hacer por urgencia, no sé qué, sí. Bueno, y no hay ninguna urgencia. Y espera, y tercero, no entiendo exactamente que se pueda excluir a un partido de entrada, porque las declaraciones que hizo el ministro fue que excluía a Vox directamente porque no tenía sentido democrático, no sé qué. Claro, cuando pactas con Bildu y con compañía, y con CiU y con PNV, que tiene mucho sentido democrático, no hay que olvidarlo, una democracia distinta, y excluyes a uno, eso también es mear fuera de tiesto. Pero es que, curiosamente, esta mañana ha sido muy interesante la entrevista con Ione Belarra, que has puesto un trocito aquí. Yo no la suelo ver nunca, pero hoy me ha pillado que no tenía el mando cerca. Ayer, Óscar dijo que el PP se incorpora al tema, que no está excluido, solo excluía a Vox. Pero esta mañana a Ione Belarra se le ha escapado decir que era muy interesante esto para la exclusión del PP. Con lo cual lo digo para que vaya viendo. Entonces, ahora se va a plantear lo que se planteó ya desde el primer día y que se sigue planteando cada mañana, que es el PP qué debe hacer. Claro, eso es un problema del PP, pero yo tengo mi opinión. El PP qué debe hacer, no quedarse fuera, porque claro, desde dentro algo se puede hacer, o decir, hasta aquí hemos llegado, con su pan os lo coméis y ya está. A mí me parece que la teoría de no quedarse fuera, aprovechar los 4 carguitos que le darán para tomarles el pelo continuamente, porque 4 contra 11 tienen el mismo futuro que tengo yo, batiendo el récord de los 100 metros, pues es una manera de 2 cosas. Una, hacer el primo, y 2, blanquear la ley. Con lo cual pienso que el PP tendría que decir que con su pan se lo coman. Y ir estudiando, que abogados debe tener, aunque no los usa los domingos, sería importante estudiar muy bien qué se puede hacer cuando se apruebe esto que se va a aprobar, para el día que cambie el gobierno mandar a la mierda a los 15 y a los que lo hicieron. Que no sé si legalmente se puede hacer, pero seguro que de la misma manera que el PSOE tiene tantos trucos legislativos para saltárselo todo, pues habrá alguna esclecha, no me sale en castellano, algún resquicio para poder colocarles... Esclecha. Esclecha, sí. Qué bonito, una esclecha. Para podérsela devolver en todo el morro, mi opinión. Vamos a ver, ese tema... bueno, yo estoy muy de acuerdo con la teoría que ha expuesto Arturo. Aquí lo que se está produciendo es que hay un cambio constitucional hacia un modelo plurinacional y confederal. Eso no se puede hacer dentro de la Constitución, ni pueden cambiar la Constitución, y hay un asalto a la democracia, un asalto a las instituciones. Y dentro de ese asalto, el tema de Televisión Española es capital. Es decir, me parece que era Alfonso Guerra que decía, si el pueblo no nos vota, cambiamos al pueblo. Bueno, si hay que cambiar al pueblo, tienes que tener la hegemonía cultural, tesis muy comunista de Gramsci. Para eso, lo más importante en este momento es la televisión. Iglesias lo dijo mejor. Es la televisión y las redes sociales. No, mi amigo Iglesias sabe lo que está haciendo, y cada voto que tenga que dar Sumar, Podemos, lo va a cobrar en cuota televisiva en Televisión Española, si no al tiempo.
Esto es lo que... Es decir, lo que sí he propuesto yo, y supongo que el PP lo seguiría, es que hay que blindar las instituciones constitucionalmente para evitar que el gobierno que venga, es decir, Sánchez se irá, pero puede volver otro Sánchez que tenga la tentación de poner a su servicio los medios de comunicación que realmente cambian la opinión pública. Respecto al tema energético, es mucho más grave lo que está haciendo, lo que ha hecho este gobierno. Es decir, si España está comprando más gas y más petróleo a Rusia que antes de la invasión de Ucrania y el establecimiento de sanciones, es porque los movimientos que hicieron en el Magreb nos cerraron las posiciones que teníamos en Argelia. Es decir, lo he dicho alguna vez, si España hubiese aprovechado los 2 gasoductos y las 7 estaciones de regasificación y hubiésemos forzado la conexión con Francia, a través de Cataluña y una en Navarra y en País Vasco, hubiésemos podido suministrar nosotros o a través nuestro el 40% del gas que se traía de Rusia. Eso se perdió gratuitamente. Ahora ha venido Stefan de Mistura a decir que esto del Sáhara no se arregla como quiere el gobierno, con la marroquinía del Sáhara, porque es contrario a la resolución de las Naciones Unidas y que ha buscado otras fórmulas. Es decir, ha sido una cosa gratis en que le hemos dado nuestra posición concretamente a Italia. Pero lo importante es lo que he dicho, es decir, ellos quieren controlar los medios de comunicación que realmente puedan cambiar la opinión pública, y Televisión Española es capital. Y quien ha entendido eso muy bien es Pablo Iglesias. A ver, insisto en que Pablo Iglesias tendrá una cuota mayor en una presencia televisiva como no ha tenido nunca cada vez que haya una votación en que necesiten los 4 votos de Podemos. Es así de sencillo, en eso estamos. Arturo y luego Voces. Sí. Vamos a ver, esto es lo que han hecho ayer con la presentación de este, además sería un decreto, ¿no? Sí, no sería decreto. Una cosa verdaderamente, absolutamente increíble, ¿no? Esto es lealtad institucional o constitucional, que unos momentos antes estaban acusando a Ayuso de falta de lealtad. Esto es lealtad institucional o constitucional con este país, es decir, hay un apoderamiento ilegítimo de los bienes morales, el sentido de la democracia y políticos, ¿no? Lo que es de todos, ¿no? Ese patrimonio moral y político que los españoles durante 45 años de democracia hemos ido atesorando. Pues todo esto está en Almoneda. Este señor es capaz de hacer cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder y jugar con lo que es de todos. Es decir, si hay una televisión pública, se supone que tiene que ser una televisión neutral, objetiva. Bueno, lo que pone en el Estatuto de Radio Televisión Española, y simplemente esto es una pieza de caza más de un proyecto que tiene tintes de totalitarismos en minúscula, que es apoderarse completamente de todas las instituciones democráticas y ponerla al servicio de un proyecto confederal y plurinacional, ¿no? De nuevo tenemos leyes con nombres y apellidos, ¿no? Esto vamos, es una cosa de loco. Es decir, nosotros para hacernos con la televisión, ¿qué tenemos que hacer? Que el Senado, en vez de tener no sé qué, que tenga menos. En otra elección de otras instituciones que suele ser paritario. No, aquí da. ¿Por qué? O sea, porque nos da la gana. Es decir, es que no hay ningún criterio objetivo, nada que justifique este tipo de medidas que son absolutamente estrafalarias, extravagantes y, desde luego, desde el punto de vista democrático, revelan que tenemos un presidente del gobierno que no tiene convicciones democráticas y que no cree en nada de esto, que lo que tiene es una ambición bonapartista absolutamente subida de tono. Son leyes que no responden a la voluntad general y, desde luego, lo que está haciendo, y me acuerdo de hace McLuhan, Robinson y Johnson, son instituciones extractivas y no inclusivas, ¿no? Es decir, se está quedando con todo, pero es decir, al final, ¿de quién depende todo? Pues del mismo, de él. Es decir, y esto es una cosa absolutamente demencial lo que está pasando con la democracia española. Y, desde luego, es muy peligroso. Yo no sé si el recurso a Europa, que ya se ha insinuado, y creo que hoy Dolores Montserrat estaba hablando de que esto contraviene algunos principios de la Unión Europea y alguna legislación también, ¿no? En cualquier caso, estamos ante una política exclusivamente de intereses particulares al servicio de un proyecto que es un proyecto destructivo y disruptivo de la historia de España,
y no en un proyecto basado en principios, ¿no? Y un régimen político corrupto que moral y políticamente al final lo que hace es debilitar la cohesión social, está narcotizando a la sociedad española, es decir, la gente ya no sabe, es decir, al final cuando no puedes hacer nada por cambiar las cosas acabas aceptándolo, ¿no? Y yo creo que parte de la sociedad española está ya resignada y dice, bueno, pues que ¿cómo se le cambia a este señor si realmente no puede haber una mayoría política, que a un gobernante que está haciendo este tipo de tropelías se le pueden exigir responsabilidades en el Parlamento? El Parlamento exclusivamente es una máquina inercial donde se votan las cosas y además las cosas que no salen, sinceramente creo que les dan exactamente igual. Ellos van a hacer, como decía muy bien José Manuel, estamos en un proyecto de mutación constitucional surrecticio, de política de hechos consumados, y aquí lo que está pasando en España es muy grave. Ignacio. Arturo, muy de acuerdo con lo que has dicho. A ver, para poner algún apunte encima de la mesa. ¿A alguien le extraña esto que acaba de hacer Sánchez con un decreto ley? A nadie, porque necesitan la televisión pública como aparato también del Partido Socialista, porque no están pensando bajo ningún concepto en interés general, sino simplemente en interés partidista y en particular en el de Pedro Sánchez. Exacto, muy bien. Sin duda alguna. Necesitan la televisión pública para manipular, que lo llevan haciendo tiempo, y también como negocio, porque se han gastado ya desde el año 2020 750 millones de euros en productoras privadas, es decir, contratos licitados públicamente, claro, cuando tienen un servicio interno que lo podrían tranquilamente realizar. 191 altos cargos directivos con contratos de alta dirección en el Consejo, o sea, en Radio Televisión Española. Ahora 15 más. Es decir, bueno, ahora es el Consejo de Administración de Radio Televisión Española, efectivamente. Que van a cobrar, que ahora no cobraban. Por decreto ley. Extraordinaria y urgente necesidad es lo que marca el artículo 86 para poder aprobar un decreto ley, que va a tener que ser convalidado en el Congreso de los Diputados. Evidentemente hay que intentar plantear ya un recurso de inconstitucionalidad, el cual es necesario, 50 diputados, espero que el Partido Popular lo haga. Sí, pero es que el Partido Popular estaba negociando con el Partido Socialista los asientos en el Consejo de Administración. Y como no han llegado a un acuerdo sobre las personas, ese es el motivo de la extraordinaria y urgente necesidad que ha esgrimido el Gobierno en el decreto ley que hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado. ¿Por qué? Porque el Partido Popular siempre entra en las negociaciones con el Partido Socialista. Lo hemos visto con el Consejo General del Poder Judicial, con el órgano de gobierno de los jueces, ni más ni menos con el órgano del gobierno de los jueces, con el tercer poder, con el Poder Judicial. Y también con el Tribunal Constitucional, porque no se nos olvide que Cándido Conde Pumpido, si hoy es presidente del Tribunal Constitucional y antes magistrado, ha sido gracias al Partido Popular, porque una votación en el Senado en el año 2017, el Partido Popular puso en la papeleta a Cándido Conde Pumpido y también a María Luisa Balaguer, que no se caracterizan precisamente por una visión objetiva, por mirar objetivamente a las leyes aprobadas, ¿no? Como muy bien sabe el exministro García Margallo. Por tanto, es que no hay nada que negociar con el Partido Socialista. ¿Pero a alguien le extraña que lleguemos a esta situación? Si es el mismo Pedro Sánchez. Lo que pasa es que el deterioro de las instituciones cada día va más. ¿Y por qué cada día va más? Pues porque, sinceramente, también porque el Partido Popular ha entrado en ese juego una y otra vez. Y lo de los 2/3, para modificarlo ahora por una mayoría cualificada, pues es una cacicada más, como evidentemente también lo es el que 11 de esos miembros del Consejo de Administración sean elegidos por el Congreso de los Diputados, donde ellos tienen una amplia mayoría con los separatistas, y solamente 4 por el Senado. Pero es que da igual, si es que los partidos políticos, ¿por qué se tienen que meter en estas cuestiones? ¿Para garantizar la pluralidad? ¿Realmente los partidos políticos tienen que designar? No, pero una cosa que sí que estoy y discrepo con vosotros es que yo sí que creo, y solamente en este caso, que tiene que existir una radio-televisión pública nacional. No las comunidades autónomas, pero la nacional sin duda que sí. No, si pasamos de 19 a 1 hemos ganado mucho. Simplemente una cosa, me suena a mí, no sé si estáis de acuerdo, que cuando se hace el famoso pacto con una proposición de ley sobre el Consejo General del Poder Judicial, se comprometía el PSOE también a no colonizar unilateralmente las instituciones. Creo que era una cosa que ponía allí. No, pero me parece que se la acaban de saltar lo que ha dicho Alba, que me parece muy significativo y que hay que tener en cuenta. Así como en la energía manda Repsol,
Aquí mandan las productoras catalanas, que son las que se llevan la parte del león, el pastel importante de lo que no produce y debería producir los 5.500 tíos y tías que están trabajando en Radio Televisión Española. Entonces, ¿quién está mandando en todo esto? Las productoras catalanas, a ver si nos enteramos. Solo mirad los números de Radio Televisión Española y veréis que mandan las productoras catalanas. Eso es un negocio formidable, que no van a perder ni Junts, ni el PNV, ni ninguno de ellos. O sea, tan simple como eso. Por cierto, y antes de irme, este fin de semana hay un congreso muy importante. Sí, es noticia de última hora. Vale, por cierto, pero hay un dato que no conocéis probablemente. Hay 2 enmiendas presentadas en el Congreso. Una, que plantea que Junts no apoye los presupuestos del Gobierno. Veremos qué pasa con la enmienda el fin de semana. Y 2, retirar el apoyo a Sánchez en el Congreso de los Diputados. ¿Vale? Esas 2 enmiendas están presentadas para este fin de semana en el Congreso de Junts. ¿Y quién ha propuesto eso? Y además, como acabas de señalar tú, Puigdemont se presenta de nuevo, parece, a la presidencia que había cedido a Laura Borràs. Lo han acordado esta misma mañana, tanto Laura Borràs como Carles Puigdemont, en una reunión que han mantenido ambos en Bélgica. Carles Puigdemont oficializa su candidatura, que se confirmará este fin de semana, y a cambio Laura Borràs, que no ha tenido otro remedio que aceptarlo, va a ser quien asuma el liderazgo de esa fundación que va a impulsar la nueva dirección de los postconvergentes después de la integración. Pero es que estos también están ahí. Laura Borràs está imputada y condenada, y ahí sigue la chica de presidenta. Julia Ariza, te seguimos leyendo en Telegram. Vale, de acuerdo. Emiliano García Paje esta mañana en un foro de ABC volviendo a asegurarle o enviarle un mensaje al presidente del Gobierno de que no podemos estar impulsando diferentes acuerdos que se impongan por minorías. Que sigue habiendo una transferencia opaca, sigue habiendo financiación opaca que no sabemos o que sabemos a la vuelta de 5 años que ha pasado. Y creo que la primera lógica y el primer paso sería establecer muy claramente las competencias que nunca pueden tener una autonomía y las competencias que tiene solo las autonomías. Me atrevería a decir que lo tienen que tener primero los partidos mayoritarios y después persuadir a las minorías. El método para llegar a acuerdos de alto calado no es que una minoría imponga a un bloque algo y haga imposible que se sume la otra mayoría. Y contarles también un asunto, porque en estos últimos días hemos escuchado hablar mucho sobre el crecimiento del PIB. Sí, crecimiento es del PIB, pero por el gasto público. El Producto Interior Bruto ha crecido desde finales de 2019 un total de 5,7 puntos, un dato que el Gobierno utiliza para sacar pecho de su gestión económica. Sin embargo, el gasto público es responsable de 3,4 puntos de esos 5,7, es decir, del 60% del crecimiento del PIB, según Funcas. De esta forma, ni las empresas ni los hogares con un mayor consumo son los que lideran el crecimiento. Este hecho se ve de forma cristalina en el consumo de las familias, que es tan solo un 0,8% superior al de 2019, o lo que es lo mismo, un 13% del incremento en estos 5 años. Por su parte, la inversión aporta tan solo el 0,4% del crecimiento y es responsable del 7% del total. La inversión empresarial cojea al igual que el consumo de las familias de esta forma. El motor del crecimiento privado son las exportaciones con un 1,2% de los 5,7 puntos, es decir, un 20% del total. Se prevé que el próximo año crezca un 3%. La economía española continuará creciendo a un 1,5% por encima de la media de la zona euro, pero de poco sirve si los ciudadanos no experimentan dicha mejoría, ya que es el sector público que se nutre de impuestos el único que crece, con fuerza. Con esta fórmula de gasto público desorbitado, el gobierno maquilla las cifras del PIB y también del empleo a costa de más impuestos y de una mayor deuda que está ya en los 500.000 millones de euros. Sin embargo, esta senda tiene límite, pues la Comisión obliga al gobierno a reducir el déficit y la deuda a partir del año que viene. En conclusión, el crecimiento económico no llega al tejido empresarial ni a las familias. Los hogares se dedican a ahorrar en lugar de a consumir y las empresas no están en condiciones de invertir, sino simplemente de liquidar deudas. Lo único que crece es el gasto público sostenido por las subidas impositivas y por la creciente deuda.
Lo habéis resucitado cuando hay que... 1:30, llegamos a la 1:30. Aquí el debate continúa siempre, pausas publicitarias durante la elaboración de piezas. En fin, apunten esta fecha, jueves, día 31 de octubre, a las 7 en punto de la tarde. Ciclo organizado gracias al Club de Amigos, Cómo mirar la arquitectura. Apuntes para una arquitectura visual. Y precisamente tenemos aquí con nosotros a Gabriel Allende. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alba. ¿Qué tal? Bueno, en el Club de Amigos va a hablar de literatura visual en la arquitectura. ¿Qué es lo que entiende exactamente por ella? Bueno, viene un poco a raíz del comentario de Juan Monjo, el organizador del curso, ¿no?, que quiere tener una difusión no endogámica de arquitectos y sobre todo una literatura visual tiene que ver a dos procesos, el de leer y escribir la arquitectura. Escribimos haciendo documentos y leemos viendo edificios. Entonces voy a intentar ayudar a la gente a ver edificios, cómo la sociedad, cómo la evolución de la sociedad va cambiando los paradigmas de lectura. ¿Y qué puedes hacer para ir entendiendo cada vez mejor un edificio o que la arquitectura se convierta, como ha sido la moda o como ha sido otra serie de tendencias, el arte, en una primera línea de discusión o comentario? Y para terminar esta respuesta, la mejor experiencia es que a veces vas por Centro Europa y el ciudadano conoce sus edificios y conoce la historia de sus edificios. Y qué importante es, desde luego. Hablando de cambios, decía Alejandro de la Sota que la arquitectura cambia cuando se producen también nuevos materiales. En la actualidad, ¿cuáles consideran que son los cambios que podemos prever con vistas a la segunda parte del siglo XXI? Bueno, pasamos un periodo un poco extraño antes de la pandemia con toda la euforia económica, donde los materiales no querían ser ellos, querían ser lo que eran los otros, es decir, la piedra quería ser plástico, el plástico quería... Bueno, digo en resumen, ¿no? Y gracias a la pandemia y posiblemente a la competitividad ocurrida después de ella, estamos en un momento muy dulce de materiales, donde los materiales cada vez son más sofisticados, cada vez tienen que cumplir con paradigmas de temas de sostenibilidad, de carbón, no producir carbón, etcétera, todo ese tipo de cosas. Y entonces se están centrando en que los materiales van cada vez siendo más protagonistas de sí mismos. Eso es una cosa, pero el material no hace arquitectura, ¿eh? O sea, lo que hace arquitectura sería tener una industria de la construcción que no tenemos y no existe, y en España menos que en otros países. Existe una industria muy potente de componentes. Es como si los edificios fuesen el paradigma de los tuneados. Es decir, montas, pero no hay un concepto de ensamblaje, como puede ver en el automovilismo, en la aviación, en todas esas industrias donde el producto es fiable y está testado. Aquí, por ejemplo, un productor de un material como puede ser el aluminio o puede ser cualquier otra, el PVC o cualquier cosa para una carpintería, digo por simplificar, lo que vende es perfiles. Luego hay otro señor que coge esos perfiles, los ensambla y tal, y según el diseño que tiene o la estandarización que tiene, los monta, pero luego los lleva a una obra. En teoría, las empresas constructoras serían como los fabricantes de productos de alta tecnología de otras especialidades, pero no es así, es decir, no es una especie de maravilloso mundo del tuneado. ¿Qué tipo de reconstrucción cree que hace falta en la sociedad actual? Bueno, la sociedad siempre va un poco por delante de la arquitectura, aunque nos gusta a los arquitectos decir que ayudamos a cambiar las sociedades, pero no es así, la sociedad es muy rápida y hoy en día cada vez es más rápida. Y la arquitectura no es más que la expresión de lo que una sociedad es en su tiempo, es decir, las instituciones son los que formalizan la arquitectura. No podemos mirar con los mismos ojos cosas del siglo XVI, XVII y XVIII con una manera de gobierno, una manera social de convivir, etcétera, etcétera. Y a veces tratamos de asimilar que lo que hoy aquí es válido tenía que haber sido válido en otras épocas que no lo ha sido. Hay una frase tremenda que a mí me molesta mucho, que es: toda arquitectura buena es sostenible, ¿no? Primero habría que definir qué es arquitectura buena y respecto a qué parámetros lo defines. Y claramente coges arquitecturas magníficas de otros periodos, y no por irme a los griegos o a los romanos, pero no eran sostenibles. Pero posiblemente eran sostenibles para sus momentos de producción y de relación social, pero no con los parámetros de hoy en día, ¿no? Que todos los, bueno,
por no extenderme. No le voy a preguntar nada más para que todo el mundo que pueda se apunte a esta actividad interesantísima que va a suceder el próximo jueves 31 de octubre, les recuerdo, a las 7 en punto de la tarde, organizada por el Club de Amigos Don Gabriel. Es un placer escucharle, espero que sea un éxito. Espero, claro, muchas gracias. Lola. Para apuntarse, ese número de teléfono que están viendo en sus pantallas, el 91 616 2464, o si lo prefieren de forma muy sencilla y rápida, esa página web clubdeamigos.eltorotv.com. Si tienen algún tipo de duda, el teléfono 91 616 2464. Nos vamos a ir a la última pausa de publicidad y a la vuelta, crónicas de manicomio, Estados Unidos, todas las novedades de la trama y muchos más asuntos. Aquí estamos. Recta final del programa y noticia de última hora porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaza la querella de Begoña Gómez contra el magistrado Juan Carlos Peinado, que la está investigando por 2 delitos de corrupción en estos momentos. Así, el Tribunal Superior madrileño termina de tumbar todas y cada una de las acciones legales, acciones penales instadas contra el juez que investiga a la mujer del presidente del Gobierno. Es noticia de última hora, estábamos muy pendientes de ello desde el día de ayer. Era algo que ya era previsible porque la Fiscalía incluso había rechazado también su admisión. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaza la querella de Begoña Gómez. Enseguida hablaremos. Pues eso es muy, muy importante. Eso es muy importante. Y muy diferente de la de Sánchez. Y enseguida lo vamos a hablar, pero antes las crónicas de manicomio con Gloria Sacristán. ¿Qué tal, Gloria? ¿Qué tal, Alba? Buenas tardes. Pues bueno, todos sabemos que el separatismo es capaz de todo y ahora nos lo ha vuelto a demostrar. Las juventudes de la CUP habían organizado para este viernes pues una peculiar gincana por las fiestas de Sant Cugat del Vallès. Pues bien, la gincana ha tenido que ser suspendida porque en uno de los talleres se invitaba a apuntar al facha y en otro de los talleres se invitaba a romper cordones policiales. El Ayuntamiento de Junts y de Esquerra en un primer momento autorizaron que se realizara esta gincana, pero ahora, tras el revuelo que se está formando y las múltiples críticas de la oposición y de los ciudadanos, pues el Ayuntamiento se ha visto obligado a suspender esta gincana. Desde el Partido Popular de Sant Cugat del Vallès piden responsabilidades, pero una de las juventudes de la CUP dice que todo aquello que es disidencia política y todos aquellos momentos en los que se señala a los responsables molesta. Pero ojo, porque esto no es nada nuevo. Tengo que recordarles que ya vivimos una situación muy similar el pasado mes de agosto por las fiestas de Granollers en Barcelona. Allí se realizó un taller en el que se enseñaba cómo hacer y cómo lanzar cócteles Molotov. Un taller que terminó con una denuncia a la alcaldesa por delitos de odio e injurias graves contra los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Una muestra más, este tipo de iniciativas, es una muestra más del afán que tiene pues el separatismo de adoctrinar a los más pequeños. ¿Qué os parece? Fracasa esto, pues, tú que eres... como siempre, infumable, pero forma parte de todo el paquete esto. Es decir, aquí hay, y voy un poco más para atrás, pero hay la idea de unos cuantos que tienen un producto final, que es el que sea. Yo creo que no es la separación, sino que es la separación menos en lo económico, es decir, que me mantengan los vicios, poder salir como los chicos de 18 años, ¿no? Que pueda salir de noche, gastar lo que sea, que paga el padre. Pues un poco es esto. Esos tienen ese objetivo y mañana, tarde y noche dedican mucha gente a pensar en ese objetivo. Y frente a esos hay otros que están bailando sardanas o bailando, no sé, la jota o lo que sea, y hablando del sexo de los ángeles, con lo cual van ganando. Eso se aplica al nacionalismo y se aplica al comunismo también. Tú vas por ahí y esos van, y aquí salen las dos cosas, ¿no? O sea, sale el tema nacionalista y sale el tema social, que no paran. Esta no ha colado, ya colará la siguiente. La otra no ha colado, porque hay tíos solo pensando en eso, en cómo sacarte los cuartos para, con tu dinero, jorobarte en base a eso. Y en el otro lado seguimos bailando, creo que sardanas, ¿no? Pero no sé exactamente qué. No sé si Ignacio quería hacer alguna mención sobre ese asunto. Sí. Bueno, ahí en Sant Cugat gobierna con mayoría absoluta Junts y Esquerra Republicana. Y claro, hay que ser siempre más radical. Ahí está la CUP pidiendo esto. Esto es un ejemplo clarísimo de por qué nosotros desde Vox pedimos la ilegalización de estos partidos políticos. Primero, porque son separatistas, es decir, quieren arrancar una parte de la unidad nacional, y no se nos olvide que España y su unidad es muy anterior a cualquier constitución política, por supuesto la de 1978. Por tanto, desde nuestro punto de vista es absolutamente constitucional que se legalicen partidos por querer arrancar una parte del territorio nacional. Sé que hay una doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional
que dice por ahora lo contrario, lo sé, por la democracia no militante, y por otro lado, en fin, pues es que estas fuerzas políticas se dedican a esto, a alentar el odio constantemente contra España y contra los españoles. Entonces, en fin, esto es algo absolutamente degradante de la política española y que hay que ponerle coto de forma inmediata. Pues Gloria, muchísimas gracias por esta crónica de Manicomio. Gracias. Vamos ya con las últimas novedades en la trama del Partido Socialista, porque no solo hablamos del DAO, sino también de USB, del chalet de Ábalos. Vamos a intentar resumirlo en apenas unos minutos. No es fácil, ¿eh? ¿Qué hay dentro del material que guardaba Ábalos y que ahora está en manos de la UCO? En Moncloa niegan cualquier intento de torpedear el caso. Es que no sé ni de lo que me habla. Aquí, desde luego, hay una investigación que todos ustedes conocen. Lo único que le puedo decir en nombre del Gobierno es que siempre vamos a colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con la justicia cuando así se nos reclame. Después de conocerse que el DAO, director adjunto operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas, y hombre de la máxima confianza de Marlaska en la Benemérita, habría pedido hacerse cargo de los archivos del exministro, 2 USB que contendrían información privada y personalísima de Ábalos. El pasado sábado, Llamas escribió a un miembro del Instituto Armado interesándose en una publicación de prensa de un conocido medio digital. No solo se lo reenvió a su contacto, sino también a otro grupo de WhatsApp en el que había por lo menos 100 personas más, entre ellos Mercedes González, directora de la Guardia Civil, que acabó borrando todo tipo de información. Según el debate, se trata en concreto de un disco duro y de 2 pendrives que se encontraban en una funda de zapatos y que fueron intervenidos por los agentes de la UCO en uno de los registros realizados en la casa de Benidorm de Koldo García. El cabecilla de la trama ya advirtió entonces a los agentes con un "lo que hay dentro es gordo". Y hace unos días, el exministro incluso habría solicitado a la Audiencia Nacional que le fuese devuelto todo el material. El contenido de los dispositivos, que aún no ha sido descifrado, podría tener información sensible no solo del ministro, sino también del propio Sánchez, y que podría reforzar los indicios de su implicación en el rescate de Air Europa y también en la visita de Delsi. Otra de las informaciones que también podrían salir a la luz tendrían que ver con un segundo chalet en Marbella, ubicado muy cerca del prostíbulo del Milady Palace, del que disfrutó el exministro Ábalos durante al menos 3 semanas durante la pandemia. Se estima que la estancia rondaría los 10.000 euros por semana y que él ni siquiera lo habría llegado a pagar. Bueno, como ya saben, las investigaciones prosiguen, seguirán investigando, pero en base a las mismas, María Vallejos, ¿dónde estaría la fortuna de Aldama? Pues Salve, hay que recordar que ese empresario Víctor de Aldama continúa a día de hoy en prisión sin fianza acusado de fraude de los hidrocarburos. Él presuntamente desvió millones de euros a entidades bancarias repartidas por todo el mundo. ¿A qué países? Pues es una pregunta que ya tenemos respuesta. El juez que instruye este caso ha encontrado transferencias por valor de casi 74 millones de euros a entidades de Portugal, concretamente en Elbas, Colombia y también en China. Además, según Oquidiario, también se podrían haber desviado fondos a la República Dominicana, Estados Unidos y también a Guinea Ecuatorial. De hecho, Aldama habría realizado varios viajes a todos estos países para abrir cuentas y así ocultar el dinero que estaba consiguiendo. Uno de esos viajes fue a Miami, donde visitó Citibank, una entidad en la que depositó dinero obtenido de forma ilícita. Llama la atención que en esta lista no aparezca Venezuela, ya que hemos ido conociendo la relación entre el régimen chavista y toda esta trama. Pero es que varios empresarios chavistas ubicaron la sede de sus sociedades en el barrio de San Lorenzo, aquí en Madrid. Desde una de ellas se mandaba todo el dinero de Aldama a cambio de favores. El juez tiene información de que desde estas sedes se movieron al menos 300.000 euros a empresas de Víctor de Aldama. Eso sí, en ninguna de ellas hay constancia del número de trabajadores ni tampoco de las cuentas. Muchas gracias, Marín. Hablando de Víctor de Aldama y de esa trama de hidrocarburos, hoy publicaba Oquidiario esta misma mañana una frase que el propio Víctor de Aldama habría dicho a los cabecillas de la trama del Fuel, que gracias a su mediación habrían conseguido esa licencia por parte del gobierno de Pedro Sánchez para defraudar 182 millones de euros. Os veréis con Reyes Maroto. En fin, y esa noticia de última hora que les recuerdo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que tumba esa querella de Begoña Gómez contra el juez Peinado. Ya van 3 las querellas archivadas contra el magistrado y ya no hay ninguna más. Decía antes Margallo que esto era muy importante. Que interpuso Sánchez y la querella que ha interpuesto su mujer.
porque la querella que ha interpuesto su mujer, si hubiese sido admitida a trámite, hubiese supuesto el apartamiento del juez Peinado, que es exactamente de lo que se trata. Segundo, sería muy chocante. Yo no creo demasiado en la inteligencia de Koldo y demás compañeros mártires, pero poner las cuentas en Venezuela cuando los chavistas están sacando las cuentas de Venezuela no parece la mejor idea para un asesor financiero, ¿eh? A mí me falta Marruecos en esta lista. Sí, pero Venezuela comprende que no es el sitio donde hay una seguridad jurídica. No, Venezuela está claro. Es decir, que lo están sacando ellos. Donde van ellos, allí hay que poner. Claro. Por ejemplo, Turquía. Pero me ha faltado Venezuela, me ha faltado Marruecos en esta lista. Porque el PSOE y Marruecos siempre han tenido mucho que ver. Y si no, que preguntaremos a latinos y compañía. No, y a los saharauis. Bueno, ya. Por este otro lado, Arturo. Hombre, lo que parece evidente que 74 millones de euros que parece que están detectados es verdaderamente una cantidad de dinero muy importante, ¿no? Y qué duda cabe que esta red corrupta no hubiese podido hacer absolutamente nada si no tuviese el apoyo político de la persona que durante un tiempo, ¿no? Que fue la persona que habló en la moción de censura contra Rajoy, que es el señor Ábalos, ¿no? que fue también el que hizo la campaña electoral a Pedro Sánchez y que ha sido el secretario de organización y ministro muy destacado del gobierno de Sánchez, ¿no? Entonces, sin apoyo político esto no se podía haber organizado de ninguna forma, y desde luego, y que yo no sé hasta qué punto también el Partido Socialista como entidad, que también está vinculado a esta red corrupta, en cualquier caso, que parece un tema que cada vez que tiene más aristas y que parece, en fin, que el tema delictivo, hoy hemos visto la resolución del juez Moreno, del juez Ismael Moreno, diciendo al Tribunal Supremo que hay indicios muy claros contra Ábalos, ¿no? Y, en fin, yo creo que estamos en la punta del iceberg, ¿no? Bueno, lo que está clarísimo es que el Partido Socialista y su sede es una verdadera cueva de delincuencia. Yo creo que no va a haber delitos en el Código Penal que no vayan ellos a concurrir, la verdad. O sea, es que esto es alucinante, ¿no? Y evidentemente la responsabilidad última no es solamente del señor Ábalos, como número 2 del Partido Socialista, secretario de organización de su partido. Hay que despejar la X. Efectivamente, ¿no? Y yo creo que ahí el número 1, pues, en fin, podrá caer. Lo que pasa es que esto también, o sea, yo creo que por un lado también tenemos que quitarnos el sombrero, la verdad, por esos jueces y magistrados valientes, que con todas esas presiones políticas que pueden estar recibiendo y mediáticas que están recibiendo, sin duda, con los medios de comunicación y de masas dirigidos de alguna manera por el Partido Socialista, me refiero al Grupo Prisa, por ejemplo. Es decir, que estos señores al final dicten esas resoluciones es también digno de admiración, porque la verdad es que la justicia funciona a pesar de todo, a pesar de los políticos y la clase política en general. Y claro, es que además Ábalos era ministro de Transportes. Y como todo el mundo sabe, era un hombre con una idoneidad y una experiencia en la materia tremenda, ¿no? Como por otro lado además se exige, hay una ley en España que sí que se dice que para ser miembro del gobierno, es decir, ministro, vicepresidente, es necesario acreditar la idoneidad en la materia, pero es verdad que nunca se cumple, nunca se cumple esa ley. No es la ley del gobierno, es la ley aprobada por el Partido Popular, sino una ley del año 2006, si no recuerdo mal, no la del año 97. Y llama la atención lo de Elbas, es decir, Elbas parece que va todo el mundo, va el hermano del presidente, aparece el hermano del presidente con 2 millones de euros en dinero o en acciones, es decir... Se ha hecho famoso. Una y otra vez, pero en general su trama de corrupción empieza, o aparentemente empieza, en un momento delicadísimo para toda la sociedad española, todos encerrados en nuestras casas, y ellos están pensando en cómo forrarse, en lo personal y posiblemente quizás también como partido político. Y luego lo que decíamos de Venezuela, hombre, es que hay una consonancia absoluta entre el Partido Socialista y el régimen de Maduro. Lo que pasa es verdad que, como antes apuntabais, es que ellos están sacando el dinero, quizás porque piensen que se tienen que ir. Es que a lo mejor es que ya están pensando que se van a tener que ir. Y aquí el Partido Socialista tiene consonancia total, ideológica y, por lo que vemos, también económica, con el gobierno de Maduro y con el chavismo. No se vayan a ir, Ignacio. Y estábamos hablando sin micrófonos de las elecciones americanas. Si gana Trump, Trump tiene un exclusivo interés en defender los intereses americanos. Y el interés americano en Venezuela se llama Chevron.
Si el Departamento del Tesoro rescindiese la licencia para producir, vender e importar petróleo a Chevron, el régimen caería porque Maduro no tendría dinero para pagar voluntades. Pero si gana Trump, el que haya derechos humanos o de democracia representativa en Venezuela no le importa, porque no son los valores de las democracias y liberales, le interesa America First. Y por tanto va a jurar su cargo y se va a perpetuar en el cargo. Por eso me preocupa a mí un triunfo de Trump. Y por eso nos vamos a página internacional con Sandro Mecó de Aquí Dos Continentes, que nos adelantará muy poquito de Estados Unidos porque hoy se centra en Filipinas. Pues sí, vamos a hablar un poquito de Estados Unidos, porque es verdad que ayer dijimos que estábamos a 2 semanas de esas elecciones, ya estamos oficialmente a menos, y además hablaremos bastante en el programa de esto, porque Kamala Harris no ha estado de campaña estas últimas horas, lo ha estado Barack Obama, y lo ha hecho acompañado de Eminem. Bueno, pues Obama se ha impregnado del espíritu de este rapero y ha rapeado en pleno meeting, hablaremos de ello, pero... Como bien decía Salva, nos vamos a ir... Todavía rapear, ¿no? No, yo creo que una vez fue suficiente para el impacto que tuvo en la televisión, y no sé si positivo precisamente, creo que una vez fue suficiente, pero quién sabe, bueno, quién sabe. Vamos a irnos a Filipinas, sí, porque hace 2 años la imagen del poder en Filipinas era la que están a punto de ver, la de 2 líderes que representaban a 2 dinastías de la política en Filipinas unidos. Hablamos del último de los Marcos, el presidente Ferdinand Romualdez, y la última de los Duterte, la vicepresidente Sara. Bien, la imagen que están viendo es como si los Clinton y los Bush estuvieran unidos en Filipinas. Es decir, mientras por un lado Marcos ha sido más pro-Occidente, más pro-Estados Unidos, Duterte es todo lo contrario. Siempre ha sido más pro-China, más pro-Oriente, y bien, aún así, los dos llegaron a ese acuerdo para, en sus propias palabras, defender el orden y la unidad nacional. Bien. Pues por si no ha quedado lo suficientemente claro, esa relación no iba a durar. Y la cuestión es que la relación entre ambos ha tenido tanta tensión que la vicepresidenta ha sido acusada de corrupción. Y según la vicepresidente, quien ha lanzado esos cargos ha sido el propio presidente, su jefe. Bien. La vicepresidenta abandonó el gabinete presidencial, pero no su puesto como vicepresidente porque se cobra muy bien. Ahora bien, ¿significa eso que está perfectamente con su jefe? En absoluto. De hecho, las declaraciones que ha dado indican todo lo contrario. A veces me imagino cortándole la cabeza. Así me di cuenta de que nuestra relación era tóxica. Hombre, por lo que sea, eso de querer cortar la cabeza a tu jefe, sí, me parece un indicativo bastante claro de que igual algo no va bien. Un ambientazo, ¿eh? No, está por todo lo alto la cosa. Lógicamente el presidente no ha tenido narices para contestar, sobre todo pues porque debe ser que le gusta que su cabeza esté por encima de sus hombros, no sé. Es cierto que también Duterte amenazó con que si esos cargos no se desestimaban, iba a desenterrar, y os juro que esto es cierto, iba a desenterrar al padre de Marcos y lo iba a tirar al mar. Bueno, pues aunque el presidente no ha tenido los bemoles de hablar, sí han hablado desde el gobierno. Es realmente alarmante para una persona de su rango. Uno de los mayores cargos de esta tierra. Las declaraciones son alarmantes y es algo que atenta contra la política de este país. Claro, alarmante es, pero es que no ha sido el único calificativo que ha recibido precisamente Duterte por ello. Se le ha llamado una serie de cosas. ¿Y qué ha hecho ella? Negarlo. Inestable, desatada, alocada, ida de la olla. No soy ninguna de esas cosas. El problema es que no han visto a ningún político que vaya por todas. No han visto a ningún político que tenga nada que perder. Yo no sé si han visto Joker, pero con esa expresión facial, que me digan todas las cosas que me han dicho son mentira y no os preocupéis que todo va a ir bien, a mí me da de todo menos seguridad, la verdad. Así que así están ahora las cosas en Filipinas. Yo sobre todo lo aporto para que de alguna forma veamos que no estamos tan mal en comparación. Podríamos ir a peor, ¿no? Claro que podríamos ir a peor. Porque sí, Yolanda no ha pedido la cabeza de Pedro Sánchez todavía. De momento.
De momento, públicamente no. Públicamente no. Públicamente. Pues es un detalle. Los pasillos, quién sabe. Pues Sandro, me promete mucho el programa de hoy, ¿eh? Así que te vemos esta noche. Esta noche nos vemos aquí en el Toro Televisión. Nos quedan apenas 2 minutos, así que les cuento rápidamente algunas noticias que no nos da tiempo a comentar, porque esa misma mañana publicaba en su portada el diario El Debate cómo el número 3 de Hacienda, atención, usa a un testaferro para no pagar impuestos sobre su patrimonio. No hemos comentado ese absentismo laboral del que acusan desde el Gobierno a Isabel Díaz Ayuso, aunque se olviden de esos 5 días de vacaciones que se tomó el presidente del Gobierno, pero sigue todavía la polémica con ese descarrilamiento de trenes del fin de semana que provocó el caos en Atocha y en Chamartín. CESIF Renfe pide esclarecer cuanto antes ese accidente del túnel de Chamartín y Atocha y avisa de que si no se toman medidas volverán los problemas. Alerta que envían desde CESIF. Atención a ABC, porque Pedro Sánchez estaría planeando un superministerio para Jordi Hereu de Energía, Industria y el Turismo. Y en página de inmigración ilegal, que tampoco nos da tiempo a comentarlo, golpea el yihadismo en Melilla con una operación que ha terminado con 2 detenidos. Uno de ellos es menor de edad. Se trataría de una operación antiterrorista. Se recoge además también en la prensa, o que diario se hace eco de ello, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a destinar una partida de 7 millones de euros procedentes de los fondos de la Unión Europea a la acogida de más de estos inmigrantes irregulares. No hay tiempo para más, aquí lo dejamos por hoy. Gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana Dando Caña. Ya saben que para seguir informados tienen todas nuestras redes sociales, por supuesto el canal de Telegram de Julio, y ya esta tarde la redacción abierta con Xavier Orcajo. Nosotros, como siempre, le esperamos aquí mañana puntuales a las 12 en Dando Caña para seguir analizando y debatiendo sobre los diferentes asuntos que marcan la actualidad política, tanto nacional como internacional. Que tengan un feliz día y que descansen. Gracias, como siempre, por su confianza y por estar ahí. Hasta mañana.